Muy buenas tardes, muy buenas noches para quienes nos siguen desde América Latina. En la tarde de hoy nos acompaña el académico mexicano Sergio Ortiz Larruz, quien nos va a acompañar en esta aproximación a los totalitarismos de matriz estalinistas. Eh, es sin duda un gusto contar con la presencia del profesor Ortiz, quien ha investigado alrededor de la naturaleza, de los fenómenos totalitarios, y que para ello nos va a estar compartiendo sus conocimientos y sus experiencias en la tarde-noche de hoy. Muchas gracias, profesor. Es un gusto tenerlo entre nosotros y somos todos oídos. Muchas gracias, Leonardo, Leo, por esta generosa invitación para dialogar con todas y con todos. Es para mí un gusto poder compartir este espacio de diálogo, de reflexión política, al cual se me ha invitado el día de hoy. Bueno, quisiera primero compartir con ustedes, primero, ¿se me escucha bien? Se le escucha perfecto, profesor. Perfecto. Quisiera compartir con ustedes el itinerario de trabajo de la sesión del día de hoy. Lo voy a compartir. ¿Se alcanza a ver? Sí, se ve ya. Perfecto. El totalitarismo estalinista. El primer apartado será un poco de historia. José Stalin y el estalinismo, socialismo en un solo país y política exterior, y algunas de las críticas más importantes que se hicieron al estalinismo. El segundo gran apartado lo he denominado Orígenes del totalitarismo, y dos miradas filosóficas, la de Hannah Arendt y la de Claude Lefort. El tercer gran apartado se denomina la lógica del totalitarismo, 1, nuevo animal político, 2, lógica interna del totalitarismo, poder social, no hay división social, pueblo uno y poder uno, el enemigo, metáfora del cuerpo, nueva creación histórica y partido. Y finalmente, pero no al último, una aproximación más puntual al estalinismo o la fusión entre lo político y lo social, estalinismo como nueva forma de sociedad, tomar distancia de la historiografía tradicional y del marxismo-leninismo, y los principios generadores del estalinismo: dictadura no transitoria, el hombre régimen, el pueblo uno permanente, anulación de los referentes de la experiencia y el partido como agente de la fusión social. Quizá valdría la pena que tomaran, digamos, referencia de estos puntos, porque sobre esto girará la sesión del día de hoy, en el que hablaré 50, máximo 55, 60 minutos, para tratar de ofrecerles una mirada panorámica sobre este, digamos, nuevo animal político. Profesor, no lo escuchamos. ¿Están viéndolo? Sí. Lo estamos viendo, lo estamos viendo. Perfecto.
Bueno, vamos a comenzar con la parte, con algunos datos que pudieran ser biográficos, interesantes para la reflexión del día de hoy. José Stalin es un político que nace en Georgia en 1879 y muere en 1953. Participa él con otros bolcheviques en la Revolución de Octubre de 1917 como miembro de la fracción bolchevique del Partido Obrero Socialdemócrata Ruso. Forma parte, a su vez, del primer gobierno de Lenin en noviembre de 1917 como comisario de las nacionalidades. Sobre este tema, escribe precisamente sobre la relación entre el Estado, el partido y la nación o las nacionalidades. Es elegido en el año de 1922 como secretario general del Comité Central del Partido Comunista de la entonces Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas e inicia desde ese lugar el dominio del aparato central del Partido Comunista. A la muerte de Vladimir Lenin en 1924, Stalin asume progresivamente la mayor parte de los órganos de la dirección política del partido y del Estado, y comenzaría una nueva experiencia política, una nueva forma de sociedad que denominaremos precisamente el stalinismo. Se trata de una forma política novedosa, totalitaria y nacionalista, que no puede ser asemejada con otras formas no democráticas como la tiranía, el despotismo, la dictadura o lo que serían propiamente los regímenes autoritarios. Se trata entonces de una forma de totalitarismo que adopta el comunismo soviético durante el periodo de precisamente Stalin de 1934 a 1953. Establece un tipo de liderazgo monolítico inmediatamente posterior al liderazgo de Lenin, y su gobierno inicia con medidas políticas e ideológicas muy firmes, como sería, por una parte, la llamada colectivización agrícola y por la otra, la planificación industrial. Pero esta forma de ejercer el poder poco a poco degenera en formas y prácticas cada vez más cerradas y cada vez más burocráticas. A contracorriente de la vertiente trotskista, que planteaba la necesidad de que el proyecto socialista se expandiera hacia otros países europeos, Trotsky sostuvo la tesis de la revolución internacional y a su vez un tipo de revolución permanente. Stalin, al llegar al poder, defiende la idea del socialismo en un solo país. Y para llevar a cabo este proyecto contrario a los principios del internacionalismo que habían caracterizado a la tradición comunista, pues durante 20 años lleva a cabo un gobierno férreo, cerrado en la Unión Soviética a través de un tipo de centralismo jerárquico, donde tiene el dominio total de los órganos del Estado y también de los comités del partido. Y ese centralismo jerárquico también se expresa en el caso de las distintas naciones o las distintas nacionalidades que caracterizaban entonces a la llamada Unión Soviética. El periodo estalinista, además de ser un periodo de abierta centralización política, también se distingue por la represión, la persecución
de toda forma de disidencia, de toda forma de oposición. Algunos de los viejos líderes bolcheviques que habían estado junto con Lenin en el proceso revolucionario, como Trotsky, Kamenev o Zinoviev, son perseguidos y exiliados precisamente también por Stalin. Entre 1936 y 1938 se organizan los famosos procesos de Moscú, que significaron la denostación, la persecución y en el extremo la deportación de algunos de los más importantes mandos militares y de todos aquellos liderazgos al interior y fuera del partido que manifestaran oposición al liderazgo de Stalin y a sus propias políticas. En el campo exterior, la política de Stalin es distinta, porque a fin de evitar el aislamiento de la Unión Soviética, decide Stalin la entrada de esta entonces nación a la Sociedad de las Naciones en 1934 y posteriormente en las antesalas de la Segunda Guerra Mundial firma el Pacto de No Agresión precisamente en 1939 con Alemania. Pacto que, a pesar de todo, no impide la invasión del territorio soviético por el ejército alemán en 1941. Ya en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, Stalin establece una alianza primero con los gobiernos de Gran Bretaña y de Francia y después con el gobierno de los Estados Unidos para combatir precisamente el influjo del nazismo y del fascismo. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, en el marco de las conferencias de Yalta y de la conferencia de Potsdam, Stalin negocia el estatus de la Unión Soviética en la futura organización de las Naciones Unidas y significa el reconocimiento de la frontera de la Unión Soviética y su esfera de influencia de los países que entonces formaban el llamado Pacto de Varsovia. He dado simplemente algunas muy breves pinceladas sobre lo que fue algo de la vida de Stalin y lo que fue propiamente el stalinismo. No me voy a detener demasiado en consideraciones puntuales de orden histórico, primero porque no quiero presentar una sesión de historia o si se quiere de historiografía y también porque un servidor no tiene precisamente la formación de historiador. Soy un profesor que estudió licenciatura, maestría y doctorado en ciencia política y por eso, para los fines de esta sesión y para provecho de todos y todas ustedes, pues me parece que podría contribuir ofreciendo una caracterización política, algunas claves de lectura políticas a propósito precisamente del llamado stalinismo. Lo cierto es que el proyecto, la vida de Stalin y el proyecto de régimen político asociado a su nombre, que denominamos el stalinismo, pues también fue sometido a distintas críticas. Dentro de las críticas internas al stalinismo, identificamos esencialmente dos grandes fuentes. Por una parte, la crítica que llevó a cabo la facción trotskista, otro líder de la revolución, jefe del Ejército Rojo, Trotsky, pues toma distancia precisamente de Stalin, al que acusa precisamente de distanciarse de la herencia de Lenin, y en ese contexto Trotsky es perseguido y exiliado precisamente por Stalin. Al final de sus últimos años, Trotsky los pasa precisamente en nuestro país
gracias al asilo político que le concede el entonces presidente mexicano Lázaro Cárdenas. ¿Cuál era la tesis fundamental que defendía el trotskismo? Que lo que se vivía en la Unión Soviética en la etapa posterior a la muerte de Lenin era lo que se denominaba entonces un Estado obrero, sí, pero un Estado obrero burocratizado. Por lo tanto, la facción trotskista de la corriente comunista lo que planteaba era precisamente un tipo de revolución política en el marco del Estado soviético. Es decir, una revolución política que llevara al fin de esa casta burocrática que hablaba y había usurpado el proceso revolucionario. Pero también después de la muerte de Stalin viene un proceso de revisión también de la herencia del stalinismo. En el 20º Congreso del Partido Comunista de la Unión Soviética, el jefe del Partido Comunista y presidente de la nación, Nikita Khrushchev, pues hace una crítica del stalinismo, señalando que durante este periodo de 20 años se habían, digamos, tomado decisiones sustentadas esencialmente en el culto a la personalidad del hombre Stalin y que la vida pública en la Unión Soviética había estado ligada a la personalización precisamente de la política. Pero fuera de la esfera propiamente comunista, más allá de Khrushchev o más allá de la crítica que hizo la facción trotskista del stalinismo, desde fuera de la experiencia soviética y desde fuera de las premisas del marxismo, pues se elaboraron distintas críticas de la formación política que nació en Rusia después del triunfo de la revolución bolchevique de 1917. Los liberales, en buena medida, pusieron acento en el carácter no democrático de esa formación política que cancelaba un conjunto de libertades civiles y libertades políticas que serían esenciales para cualquier proyecto de naturaleza democrática. Y obviamente desde los países de Occidente, pues la experiencia soviética en el horizonte o en el contexto de la Guerra Fría, pues fue condenada, repudiada y combatida a partir de diferentes premisas. Lo cierto es que estamos ante una experiencia política distinta que valdría la pena caracterizarla. Y me parece que la mejor vía para ofrecer una caracterización a propósito de ese periodo de la historia de la Unión Soviética es representarla a la luz de una categoría política significativa como es la categoría de totalitarismo. ¿Dónde podemos encontrar los orígenes del llamado totalitarismo? Primero, lo que habría que señalar es que el totalitarismo es, a mi manera de ver, la experiencia sociopolítica más importante del siglo XX. Y cuando doy cuenta del totalitarismo del siglo XX, me refiero esencialmente a dos procesos históricos. Por una parte, el triunfo del nacionalsocialismo en Alemania, la llegada del partido nazi y después ese periodo de la historia en Alemania que estuvo asociado precisamente al triunfo de Hitler y del nazismo. Ese sería lo que podríamos denominar una suerte de totalitarismo de derecha. Y del otro lado del frente ubicaríamos un tipo de totalitarismo de izquierda que estaría representado por ese periodo al que hemos denominado precisamente el stalinismo. En ese marco, durante los años 30,
el concepto de totalitarismo fue visualizado principalmente como un concepto propio de las derechas. Es decir, estaba asociado el totalitarismo a la condena tanto del fascismo italiano como del nacionalsocialismo alemán, como del bolchevismo propio de la Unión Soviética. Durante la época de la Guerra Fría, que sería ese periodo de la historia posterior al final de la Segunda Guerra Mundial, destaca la representación y la crítica que se hizo de la experiencia totalitaria, de los regímenes totalitarios, desde la mirada de la literatura. Fueron escritores, novelistas, los que ofrecieron quizá una de las mejores y mayores representaciones de los regímenes totalitarios. Dentro de este horizonte destaca, por supuesto, el libro 1984 de Orwell, publicado en 1949, donde hace una representación fantástica, pero al mismo tiempo muy realista y cruda, de lo que fueron los mecanismos de dominación y de control que se ejercieron en el marco de los regímenes totalitarios, especialmente en la Unión Soviética. Y otro eslabón que me parece fundamental para representar la singularidad o la especificidad de los regímenes totalitarios, pues es el famoso libro publicado por Alexander Solzhenitsyn en 1973, que se denomina precisamente el archipiélago Gulag, ¿no? El archipiélago Gulag que retrata en buena medida la situación que vivían los disidentes políticos en la Unión Soviética cuando eran desterrados al norte de Siberia a fin de mantenerlos alejados del centro político que se encontraba precisamente en Moscú. ¿Cómo llega al contexto de la filosofía la discusión sobre el totalitarismo? Bueno, me parece que en el marco de la filosofía y especialmente de la filosofía política moderna, la teoría de Hannah Arendt contribuyó en buena medida a la comprensión, a la caracterización contemporánea de las sociedades totalitarias. Y lo hace Hannah Arendt en un libro que ya se ha convertido en un clásico, que se llama precisamente Los orígenes del totalitarismo. ¿Cuál es la tesis central que va a defender precisamente Hannah Arendt? Para esta pensadora alemana de origen judío, el totalitarismo es una experiencia radical que acaba por destruir o quitarle cualquier horizonte de sentido a algunas de las principales categorías del pensamiento político moderno y contemporáneo. Categorías como política, ley, acción, palabra o incluso la categoría de revolución pierden su sentido a la luz de la experiencia totalitaria que se da tanto en el caso de Alemania con el nazismo como en el caso de la Unión Soviética con el stalinismo. Pero más allá de Hannah Arendt, me parece, a mi manera de ver, que la caracterización más acabada, o si se quiere, más sofisticada, que se ha ofrecido sobre la naturaleza de las sociedades totalitarias, la ofrece un filósofo francés sobre el cual realicé hace algunos años mi tesis de maestría, que se denomina Claude Lefort.
Lefort, en algunos de sus libros, fundamentalmente en dos de ellos que tengo aquí a la mano, por un lado, la incertidumbre democrática. Este libro se puede encontrar, La incertidumbre democrática, ensayos sobre lo político, editado por mi colega y amigo y afinado Esteban Molina. Este libro de Anthropos reúne buena parte de la teoría política de este filósofo francés. Y el otro libro que, a mi manera de ver, ofrece una caracterización de la experiencia o ofrece la mejor caracterización de la experiencia totalitaria, es este libro que aquí les presento, que se denomina La Invención Democrática, editado en Argentina por Nueva Visión. ¿Cuál es la clave de lectura que ofrece Claude Lefort a la experiencia totalitaria en general, a las sociedades totalitarias en general y a la sociedad totalitaria soviética o stalinista en particular? Para Lefort, el totalitarismo no alcanza a destruir, como suponía Hannah Arendt, todas las principales categorías del pensamiento político occidental, sino el totalitarismo invita a los teóricos de la política, a los analistas de la política, y también hay que decirlo, al conjunto de ciudadanas y ciudadanos de AP, a pensar el totalitarismo como una forma de sociedad que es radicalmente opuesta a la democracia. Es decir, Claude Lefort elabora en respuesta a las sociedades totalitarias en Alemania y en la Unión Soviética en los años 40, 50 y 60, pues una teoría de la democracia como negación del totalitarismo, es decir, articula política y filosóficamente dos categorías que ningún otro pensador había articulado, la categoría de democracia y la categoría de totalitarismo. Para Lefort, el totalitarismo es una forma de sociedad que se instituye a partir de la negación, o si se quiere, de la cancelación de los llamados dispositivos simbólicos de la democracia. Es decir, de los referentes ideológicos que le dan sentido a la democracia y que son negados precisamente en la experiencia del totalitarismo. Es decir, el totalitarismo procede del cambio de sentido, de la negación de un régimen como la democracia que se construyó a partir de una distinción muy importante, que sería la distinción entre el polo del poder, el polo del saber y el polo del derecho. Es decir, la sociedad democrática, a la luz de la teoría política de Claude Lefort, se articula como una sociedad en donde el campo del poder, el campo del saber y el campo del derecho son campos diferenciados que no pueden aparecer incorporados en un solo polo o que tengan un solo referente. A su vez, las sociedades democráticas, a la luz de la teoría política de Lefort, se articulan a partir de la aceptación de la división social, es decir, del reconocimiento de que toda sociedad está articulada a partir de diferentes ideologías,
preferencias, emociones, gustos y aspiraciones. A partir del reconocimiento del conflicto político, un conflicto que se da fundamentalmente en clave democrática, pues supone el reconocimiento del otro no como un enemigo, sino esencialmente como un adversario, y del reconocimiento de la heterogeneidad social, es decir, de la imposibilidad de representar a la sociedad como un cuerpo homogéneo, como algo estable y unitario. La sociedad totalitaria, en oposición a la sociedad democrática, en la lectura de Lefort, se articula precisamente fusionando la esfera del poder, la esfera del derecho y la esfera del saber. Negando la división social y planteando la necesaria y radical unidad social, condenando cualquier forma de conflicto democrático y cancelando la heterogeneidad de la sociedad, sus deseos, sus aspiraciones, sus ideologías, por una noción de homogeneidad social. Eso supone, entonces, que el totalitarismo es una experiencia nueva y es una experiencia radical del siglo XX. No surge del vacío, ni tampoco es resultado de la locura de un hombre o de un conjunto de hombres. Eso sí sería tanto como trivializar el carácter político de esta experiencia, sino el totalitarismo da a luz a un nuevo animal político, utilizando la expresión de animal político en el sentido clásico de Aristóteles, es decir, una nueva forma de polis y una nueva forma de politeia, es decir, de sociedad política. Claude Lefort, se da la tarea entonces de analizar las representaciones ideológicas, las representaciones simbólicas, las imágenes, las ideas, las representaciones que le dan sentido precisamente a la sociedad totalitaria, con el propósito de tratar de rastrear su lógica interna. Es decir, nosotros podemos repudiar una forma política, pero el hecho de que repudiemos una forma política no quiere decir que nos desatengamos de la responsabilidad de tratar de explicar la lógica interna que constituye al totalitarismo. Y Lefort establece algunos puntos de lo que sería precisamente esta lógica interna del totalitarismo en general. En primer lugar, el totalitarismo nace de una idea de poder. El poder como poder social, nos dice Lefort. Es decir, el poder que encarna, que le da sentido y que personifica a la propia sociedad. Por tanto, en las sociedades totalitarias, la línea divisoria entre Estado y no Estado, cuando nosotros hablamos de lo que no es Estado, podemos ubicar el campo del mercado, de la economía, o en su caso, en términos gramscianos, la categoría de sociedad civil. Esa distinción analítica propia de las sociedades modernas occidentales entre Estado y mercado y entre Estado y sociedad civil queda invisibilizada. Es decir, ahora
el poder encarna y el poder es la sociedad. Para el proyecto totalitario es fundamental, por tanto, que el Estado aparezca soldado, fusionado con la sociedad. Es decir, que no podamos nosotros distinguir analíticamente el campo del Estado y el campo de la sociedad, porque se trata de dos identidades similares. En segundo lugar, el proyecto totalitario o el totalitarismo no acepta el principio de división social. Niega que la sociedad puede estar dividida o fraccionada a su interior. Por tanto, las sociedades totalitarias dificultan o en el extremo imposibilitan la formación de clases sociales antagónicas o de grupos sociales o políticos con intereses o con aspiraciones opuestos. En el fondo, lo que se rechaza en el totalitarismo es una noción moderna de sociedad, que es la idea de heterogeneidad social. Es decir, el reconocimiento de que toda sociedad se constituye a través de una pluralidad irreductible de modos de vida, de una pluralidad de creencias, de una pluralidad de opiniones, de una pluralidad de preferencias. Esta tarea de homogeneización social y de satanización de la heterogeneidad es llevada a cabo, por supuesto, desde lo que llamaríamos el vértice del poder. Para llevar a cabo este proceso de homogeneización social, para cancelar cualquier forma de división o de pluralidad social, el proyecto totalitario recurre a un recurso ideológico perverso, pero al mismo tiempo muy eficaz, que es representar a esa sociedad homogénea a partir de la imagen del pueblo uno. Es decir, pueblo solo hay uno. Y esa imagen del pueblo uno, que es heredera del discurso de la servidumbre voluntaria de Etienne de la Boétie en su tratado contra el uno, pues lo que niega es precisamente que la sociedad esté constituida por una pluralidad y que por lo tanto la sociedad no pueda ser representada como una unidad, sino sea representada como una pluralidad. Ahora bien, el correlato de ese pueblo uno es la imagen del poder uno, es decir, el pueblo uno homogéneo en su interior tiene como correlato la figura del poder uno. Un poder que se personifica en una persona. Y esa persona, en términos clásicos, era precisamente Stalin. Pero podemos hablar de otras formas de personalización de la política, Hitler en Alemania, o en el caso de Cuba, el proceso de personalización alrededor del hombre y de la figura precisamente de Fidel Castro. Es decir, ese poder uno adquiere la forma de líder trascendental, de líder carismático, de líder histórico que encarna la unidad del Estado, la unidad de la nación y que le da sentido y horizonte de futuro a la voluntad popular. Ahora bien, la imagen del pueblo uno, es decir, de esa sociedad homogénea que no admite
divisiones, y su correlato, la imagen del poder uno en la figura del hombre trascendental, en este caso Stalin, tiene como punto de referencia la figura del enemigo. El pueblo uno y el poder uno, dice Lefort, adquieren su identidad a partir de un elemento externo y de un elemento extraño. Ese elemento extraño y externo es el enemigo. Es decir, aquello que está fuera del pueblo, el otro que no es el pueblo, el no pueblo o lo que está fuera del pueblo no es representado como el adversario, el contendiente, al que se reconozca algún tipo de legitimidad en su proceso de constitución y en sus objetivos, sino el otro, es decir, aquel que no es parte del pueblo uno, aparece estigmatizado bajo la figura del enemigo. Es decir, la unidad del pueblo uno solo es posible si se mantiene actualizada la imagen del enemigo. No importa que ese enemigo no exista empíricamente. Es necesario mantener la advertencia, la sospecha de la presencia del otro como el enemigo a fin de mantener cohesionado a esa sociedad uno o a ese pueblo uno. Solo mediante la amenaza real o solo mediante la amenaza ficticia, imaginaria del otro como enemigo, el pueblo puede mantener actualizada y renovada su unidad, su homogeneidad, nos dice Lefort. Esto supone en buena medida que el totalitarismo reconstruye o representa a la sociedad a partir de un cuerpo. Utiliza lo que Lefort denomina la metáfora del cuerpo. La sociedad es representada como un cuerpo y la unidad, la integridad y la salud de ese cuerpo depende necesariamente de la eliminación de cualquier parásito. Por lo tanto, el cuerpo de la sociedad requiere, para mantenerse unido y sano a su interior, de la eliminación de los parásitos sociales. ¿Y quiénes pueden ser potencialmente esos parásitos sociales? Los disidentes políticos, los disidentes culturales, los disidentes sexuales. ¿Qué les voy a hablar a ustedes de la experiencia cubana? Que los opositores al régimen de Fidel Castro eran representados precisamente como gusanos, es decir, como parásitos que había que extirpar para que estos no viniesen a contaminar la salud de ese cuerpo social, es decir, de esa sociedad representada como un cuerpo higiénico, como un cuerpo homogéneo que requiere eliminar o vacunarse contra cualquier virus o parásito externo que afecte precisamente su historia. También juega un papel. Sociedad se haga tabla rasa del pasado y se cree, por tanto, una sociedad y un hombre totalmente nuevos, que siempre pues son las grandes fantasías de los procesos revolucionarios.
romper radicalmente con la herencia del pasado y sentar las bases de un tiempo, de una civilización, de una sociedad y de un hombre nuevo que no le deba nada a la historia pasada, que no le deba nada a las biografías personales o generacionales, y por lo tanto el proyecto totalitario supone que el pasado es borrado, el pasado puede ser tergiversado. Hay una imagen que resulta icónica en el estalinismo cuando hay una famosa fotografía de Lenin dirigiéndose a los obreros y en donde en la foto original aparece junto al estrado la imagen de Trotsky. Bueno, en la historia soviética fue borrada la imagen de Trotsky de ese discurso precisamente de Lenin. De suerte que por decreto se puede borrar o cambiar la historia y se hace del presente y del futuro el principio y el fin últimos. Ahora bien, ¿quién es el agente privilegiado de este proceso de simbiosis entre poder y pueblo? ¿Quién es el agente privilegiado de este proceso de homogeneización social? ¿Quién es el agente privilegiado de ese proceso de profilaxis social que sería la eliminación de los parásitos de la sociedad representada como cuerpo? Pues es precisamente el partido. El partido es el agente privilegiado quien al desdoblarse en numerosas organizaciones de masas ligadas orgánicamente al partido puede cumplir sus funciones, sus principales funciones, a fin de mantener indiferenciado el campo del Estado con respecto a la sociedad o el campo del Estado con respecto a el campo de la sociedad civil. Es en este horizonte general en donde nosotros podemos ubicar la especificidad del estalinismo. Esta forma de régimen político que se instauró en la Unión Soviética en el periodo que va de 1934 a 1953. En la mirada de Lefort, el estalinismo no puede ser reducido a la vida de una persona, es decir, no podemos nosotros representar al estalinismo por la genialidad o la perversidad de un hombre de carne y hueso como Stalin, sino el estalinismo es esencialmente una nueva forma de sociedad. Una forma de sociedad distinta a la tiranía, distinta al despotismo, distinta a las teocracias, distinta a las dictaduras, diferente a los autoritarismos, que si bien son regímenes no democráticos, al igual que el totalitarismo, pues se trata de experiencias sociohistóricas muy diferentes a las que se vivieron en Alemania con el nazismo y en la Unión Soviética con el stalinismo. Ahora bien, para comprender la especificidad del stalinismo, su propia naturaleza, Lefort nos invita a tomar distancia, a ver con cautela dos claves de lectura que no ayudan a interpretar la especificidad del stalinismo. Por una parte, Lefort dice, hay que tomar distancia de la historiografía tradicional, que reduce la facultad de juicio y la capacidad de análisis a la simple descripción de hechos políticos, económicos, sociales y culturales, sin hechos que son descritos, pero que no son analizados o representados desde ninguna teoría. Es decir, es la simple descripción de los hechos sin pasar a un nivel, a un segundo nivel
de análisis y crítica de esos hechos. Y por otra parte, Lefort nos dice que para entender la singularidad del estalinismo hay que tomar distancia del marxismo, de lo que se llama la teleología marxista, que señala, en pocas palabras, que este fenómeno político podría definirse dentro de las premisas del marxismo-leninismo y que una experiencia como el estalinismo no desacreditaría ni la teoría general de la historia, ni la teoría general sobre el sujeto de la historia elaborada por Marx, ni tampoco algunas de las teorías principales del marxismo. En el fondo, lo que se esconde detrás de esta actitud, pues es el miedo a enfrentar cualquier cuestionamiento serio a la validez teórica y epistemológica del marxismo y se elude cualquier crítica a la teoría leninista del partido, la idea de que el partido es la cabeza y la vanguardia de la evolución. Lo cierto es que más allá de la historiografía tradicional que describe hechos, pero no los analiza, y del marxismo teleológico que somete la experiencia al corsé de una ideología determinista, Lefort se da la tarea de tratar de rastrear, y con esto voy terminando, los principios fundamentales de esta nueva forma de sociedad. Y al respecto, Lefort identifica 5 grandes principios generales del estalinismo. Primero, la dictadura estalinista no es representada como una dictadura transitoria. En la historia del pensamiento político y de las sociedades políticas, la imagen de dictadura siempre ha sido una fase excepcional, transitoria. Incluso la noción de dictadura del proletariado teóricamente se visualizaba como una dictadura transitoria. Dice Marx, entre la sociedad capitalista y la futura sociedad comunista, necesitamos una fase de transición en donde aboliremos los restos de la sociedad capitalista y sentaremos las bases de la próxima sociedad comunista. Esa fase de transición en clave marxista es precisamente la llamada dictadura del proletariado. Pues no, aquí la dictadura, a contracorriente de la historia y a contracorriente de la teoría política, se concibió no como una dictadura transitoria, como era incluso la dictadura romana, que nace la noción de dictadura en la Roma antigua, como una dictadura permanente. Y esa dictadura estaba estrechamente ligada a la imagen del hombre régimen. La autoridad y el poder de Stalin, asegura Lefort, aparecen inscritos en la esencia del régimen soviético, dado que el hombre y el régimen aparecen fusionados como uno mismo, Stalin, stalinismo, a tal grado que el también llamado padrecito de los pueblos, Stalin, aparece como una pieza más de una maquinaria política perfectamente fusionada y perfectamente aceitada. Al lado de ese hombre régimen aparece la figura que ya hemos anunciado del pueblo uno permanente. La legitimación del poder en el stalinismo descansa, según Lefort, en la imagen del pueblo uno, el cual se encuentra presente de manera permanente. Es decir, hay una idea de trascendencia de ese pueblo homogéneo. Al mismo tiempo, el stalinismo supuso la anulación
o si se quiere, la cancelación de otros referentes de la experiencia humana. En el stalinismo, nos dice Lefort, los referentes ideológicos o simbólicos de la experiencia humana son anulados, dado que el poder no tiene fronteras definidas. De suerte que no reconoce el poder fuera de sí mismo a ningún tipo de imperativo económico, jurídico, científico, estético o artístico que no esté sometido precisamente a la lógica interna del poder y del partido. Por supuesto, ¿quién es en este marco el agente de esa fusión social? Pues nuevamente el agente de esa fusión de la sociedad, de la fusión del Estado y la sociedad, de la anulación de la distinción entre Estado y sociedad civil, pues es precisamente el partido. El partido es el agente precisamente que es capaz de representar a la sociedad como poder, o si se quiere, al poder como sociedad. Pero bueno, parece que me he prolongado un poco, son 2 de la tarde, y quizá lo más interesante es lo que viene ahora, es decir, el diálogo que abierta y libremente tendré con todos y con todas ustedes. Muchas gracias. Leo, no te escucho. Muchísimas gracias, agradecerle toda su erudición al respecto del tema. Yo que soy historiador se lo agradezco mucho porque siempre tener una mirada transdisciplinar es sumamente jugoso y provechoso. Yo agradeciéndole públicamente su presencia, cierro la transmisión de este encuentro de hoy al público y le agradezco de nuevo que esté con nosotros. Entonces esperamos unos minutos y a quienes nos siguen vía redes sociales, la invitación es la semana siguiente, que comenzaremos entonces a acercarnos a los autoritarismos en un primer encuentro con los autoritarismos clásicos. Que tengan muy buenas tardes o muy buenas noches allí donde estén.